aritméticas, vimos ecuaciones con denominadores y desigualdades, ¿verdad? En este bloque vamos a estar trabajando sobre sistemas de ecuaciones. Miren, aquí dice ya método de reducción, pero antes de entrar a esto, necesitamos ver qué es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Pues primero, o sea, ustedes no van a copiar esto que ya dice acá, sino vamos a escribir primero acerca de sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, yo les quiero preguntar a ustedes para poder iniciar. Para ustedes, ¿qué entienden por la palabra sistema? ¿Qué entienden ustedes por la palabra sistema? ¿Qué es un sistema para usted? Por ejemplo, si Sería un hablamos... mecanismo, ¿Cómo? sería un mecanismo o unas instrucciones específicas. Sí, por ejemplo, miren, para orientar al concepto que necesito, ¿sí? Si por ejemplo hablamos del sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué partes del cuerpo conforman el sistema digestivo? La boca, el intestino delgado, y aquí el intestino grueso, el estómago, el esófago, ¿sí? O sea, hay diferentes partes. ¿Ves? Cuando nosotros hablamos de sistema de ecuaciones, es porque vamos a tener un conjunto de ecuaciones. No solamente vamos a tener una ecuación, sino un conjunto de ecuaciones que van a estar relacionadas. Bueno, esto sucede por lo siguiente. Supongamos que tuviéramos la siguiente ecuación. 2x más 3y igual a 25. Si yo quisiera resolver esta ecuación, no voy a llegar a ninguno de los valores de las variables, porque tengo ¿cuántos valores desconocidos? 2. Uno es el valor de la x y el otro es el valor de la y. Entonces, en ese tipo de ecuación no se puede llegar a una solución solamente de esa manera. Entonces, para resolver, se necesita un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones se dice que es m por n. ¿Qué significa m por n? M significa número de variables y n significa número de ecuaciones. Para entender, pues, esto significa que así como sea la cantidad de variables que tengamos, sea la cantidad de valores desconocidos, así tiene que ser la cantidad de ecuaciones que tenemos que tener para poder resolver. Por ejemplo, aquí tenemos x y y. ¿De cuántas variables estamos hablando? De dos variables. Entonces, para que nosotros podamos resolver esta ecuación, necesitamos tener al menos dos ecuaciones, dos variables y dos ecuaciones para poder resolver, ¿sí? Entonces, ya cuando nosotros tenemos dos ecuaciones, evidentemente con las mismas variables, ¿verdad? Porque si una ecuación dice 2x más 3y igual a 25 y la otra dice 3a más 4b, ahí no vamos a poder resolver porque ya no estamos hablando de la misma variable. Entonces, cuando ya tenemos de dos ecuaciones en adelante para tener que resolver, a eso le llamamos un sistema de ecuaciones. Bueno, ahora, en cuanto a la solución, ¿sí? A la solución, hay diferentes métodos para resolver. Está el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción, y hay otro, por ejemplo, el método de Kramer, que es por determinantes. Nosotros, miren, de lo que está acá, vamos a trabajar el de igualación, sustitución y reducción. El gráfico no lo vamos a ver en este momento en qué se basa, ¿sí? Pero no lo vamos a trabajar como tal para resolver gráficamente. ¿Por qué? Porque en el método gráfico nosotros corremos el riesgo de no tener la solución correcta. ¿Por qué?
Porque interviene que nosotros sepamos graficar, que lo hagamos a una escala correcta, ¿sí? Si nosotros hacemos bien esas dos situaciones, definitivamente vamos a llegar a la respuesta. Pero sucede de que las respuestas no siempre son números enteros, sino pueden ser fracciones, pueden ser números decimales. Entonces ahí se pierde esa exactitud, cosa que no pasa con los otros tres métodos, ¿verdad? Y el método de Kramer no lo vamos a trabajar en este momento, ¿verdad? Porque para ello, pues primero debemos de saber qué es una determinante y qué es una matriz. Entonces, por el momento solamente nos va a convenir igualación, sustitución y reducción, que es lo que vamos a estar trabajando en estas 3 semanas de este bloque. Primera semana igualación, segunda sustitución y tercera reducción. Bueno, entonces, respecto al método gráfico, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar. En el método gráfico, pues nosotros vamos a tener definitivamente un plano cartesiano. Si estamos hablando de X y Y, ¿sí? Hablando de X y Y, X, ¿verdad? Será el eje horizontal y Y el eje vertical. ¿Cómo vamos a poder ver esas ecuaciones ahí? Bueno, resulta, ¿sí? Que una ecuación se puede graficar en el plano cartesiano, porque una ecuación también es una función. Entonces, no voy a hacer aquí la gráfica exacta, pero supongamos entonces de que esa ecuación que tenemos ahí, ¿verdad? 2x más 3y igual a 25, nos quede de esa manera, en esa línea azul, ¿sí? Esa es la primera ecuación. Y vamos a colocarle aquí solamente para decir la ecuación 1, ¿sí? Ecuación 1. Bueno, ahora, definitivamente, como hay dos variables, entonces vamos a tener otra ecuación. Eso quiere decir que vamos a tener otra gráfica. Pero la otra gráfica, ¿verdad? Colocándola aquí, puede ser de que esté de esta manera. Miren, solamente. Bueno. Entonces, esa otra línea verde que está allí es la otra ecuación. Es la gráfica de la otra ecuación. O sea que a esto le vamos a llamar la ecuación 2. Ahora, ¿para qué me sirve esa gráfica? ¿Cómo voy a obtener yo ahí la solución? La solución en este método, ¿sí? Es el punto en donde se unen esas dos líneas, ¿sí? Ustedes logran observar de que acá, ¿verdad? Están cruzándose las dos líneas. ¿Ves? Ahí hay una coordenada. Hay una coordenada en X y en Y. Entonces, ahí supongamos de que este fuera, le digo yo, el número -2, ¿sí? Y que este fuera el número 3. Entonces, ¿qué quiere decir? De que entonces la solución para X sería -2, porque la línea horizontal es X. Y la línea vertical, estoy suponiendo que es 3, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la solución para Y sería 3. Así es como se va a ver la solución en el método gráfico. Pero, aclaro, no todas las ecuaciones, no todos los sistemas de ecuaciones tienen solución, ¿sí? Hay, vamos a escribir por acá. En cuanto a sistemas, ¿sí? En cuanto al sistema, existe sistema determinado, que quiere decir que sí hay solución. En esto podemos tener un conjunto solución, voy a colocar aquí un conjunto solución, o pueden haber soluciones infinitas. ¿Sí? Ahora vamos a entender por qué, cómo es que se van a dar las soluciones infinitas. Bueno, esto es porque las dos ecuaciones que tengamos van a quedar iguales, la gráfica va a quedar igual. Entonces, voy a hacer así la gráfica rápidamente. Tenemos, miren, ahí el plano cartesiano. Voy a colocar otras dos ecuaciones. ¿Sí? Bueno, digamos de que la primera es acá, ¿sí? Entonces, ahora, la otra, ¿sí? Nos va a quedar justo encima de esa otra.
De tal manera que, si yo les pregunto ahorita, pues, ¿observan ustedes la línea en color negro que había dibujado? Yo no la noto mucho, ¿verdad? Pero es porque entonces las dos nos quedaron una sobre otra, ¿sí? Las dos tienen la misma gráfica. Entonces, si yo busco aquí, recuerden de que dijimos de que la solución es el conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, les digo ahí, ¿verdad? Que si nosotros buscamos puntos, nos vamos a dar cuenta de que aquí hay múltiples puntos, porque las líneas se tocan en todo tiempo, ¿sí? De donde quiera que miremos puntos, va a haber solución. Entonces, por eso se le llama soluciones infinitas, porque hay un montón, ¿sí? Ahora, ¿cuándo no va a haber solución? Voy a avanzar ahí a la siguiente diapositiva. Es que ya no tengo espacio. Bueno. Vamos a avanzar. Bueno, entonces, ven. ¿Para cuándo es que no vamos a tener solución? Voy a colocar ahí el plano cartesiano, ¿sí? Y vean. Eso es porque, bueno, supongamos que tenemos aquí una gráfica, ¿verdad? Esa es la ecuación 1. Y la otra es la ecuación 2. La tenemos por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Esas gráficas son paralelas. Quiere decir que tienen la misma separación en todo tiempo. Entonces, si yo busco un punto entre ellas, lo voy a encontrar. Porque en ningún momento esas dos líneas va a pasar una sobre otra. ¿Sí? Como estas ecuaciones tienen, pues, su ecuación es recta. ¿Sí? Su ecuación es recta. Entonces, no va a suceder de que de repente esta línea azul se vaya a cruzar y vaya a ser así. Eso no va a suceder. ¿Sí? Tienen el mismo comportamiento. Entonces, de ahí es que nosotros vamos a decir, miren, que este es un sistema indeterminado. ¿Sí? Indeterminado. ¿Por qué es indeterminado? Porque no hay solución. ¿Estamos claros? Pregunto, ¿estamos claros entonces de qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué métodos son los que existen? Ya próximamente los vamos a desarrollar. ¿Y qué tipo de soluciones vamos a tener, verdad? Hay sistemas determinados en donde podemos tener una única solución, o sea que solo un punto es el donde se cruzan esas gráficas, soluciones infinitas donde en todo momento se cruzan las líneas, y no hay solución en un sistema determinado porque no hay ningún punto en donde se unan esas. ¿Estamos claros? ¿Todavía hay alguna duda? Bueno. Entonces, allí, no sé si copiaron, chicos. No, pues les voy a enviar la captura, pero recuerden de que es solamente el sistema de ecuación, ¿verdad? Les voy a enviar ahí la captura que el señor Inglés, ya finalizaron.